Bueno, hola chiquillos de cuarto medio del Colegio Simón Bolívar de La Pintana. Eh, Espero que estén bien. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Mi nombre es Piero y voy a ser encargado de realizar un taller a distancia de preparación para la prueba de admisión transitoria ex PSU. Bien, en esta clase en particular vamos a centrarnos en la guía número uno, que tiene que ver con la resolución de ejercicios que involucran operaciones entre números enteros. Bien. Para ello, voy a compartir la diapositiva con la que vamos a trabajar en esta clase. ¿Ya? Entonces ya está la guía, ahí está el temario, perdón, de esta clase. eh, y vamos a hacer una pequeña introducción antes de entrar de lleno a la resolución de los ejercicios. Eh, en esta clase lo central acá tiene relación con la suma de números enteros y también lo que tiene que ver con la sustracción de números enteros. Entonces vamos a recordar así en términos generales cómo se hacía esto, porque nos va a ayudar en toda la clase. Bien. Eh, bueno, cuando hablamos de suma de número entero, tenemos que admitir dos casos. ¿Ya? El primer caso tiene relación con igual signo y el otro caso tiene que ver con distintos signos, es decir, con la suma de números enteros de igual signo y distintos signos. En el caso cuando son de igual signo, lo que se hace, la regla dice que tenemos que sumar sus valores absolutos y conservamos el signo de los sumando. Entonces acá está el ejemplo cuando son de igual signo. Entonces el valor absoluto de menos 3 es 3, el del menos 2 es 2, y por lo tanto sumamos los valores absolutos, nos da 5, y mantenemos el signo de los sumando, es decir, mantenemos el signo negativo. ¿Ya? El otro caso, cuando hablamos de suma de números enteros y distintos signos, eh, la regla es distinta. Bien, acá por ejemplo anotemos este ejemplo. Ahí tenemos la suma de dos enteros, ¿cierto? Que son de distintos signos, el 3 que es negativo, el 2 que es positivo, el resultado es 1 negativo. ¿Qué nos dice la regla? Nos dice que cuando sumamos números de enteros de distintos signos, tenemos que restar los valores absolutos. El valor absoluto mayor se le resta el valor absoluto del menor, y a ese resultado se le asigna el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Entonces, en este caso, el menos 3 es el que tiene mayor valor absoluto, y como el 3 es negativo, el resultado queda negativo, ¿ya? Y restamos obviamente los valores absolutos, el 3 con el 2 nos da 1, entonces el resultado final es 1 y finalmente queda negativo, ¿ya? En el otro caso que les presento es el mismo, distintos signos, solamente que con los signos cambiados. En este caso la regla también es idéntica, ¿ya? Se restan los valores absolutos, o sea, le resto el valor absoluto del 3, le resto el valor absoluto del 2, queda 1, ¿cierto? Ahí está. Y le asigno el signo del número que tiene mayor valor absoluto, entonces queda finalmente positivo. Eso es básicamente el tema de la suma de números enteros con igual signo, distintos signos. Trabajamos con los valores absolutos. Cuando son de igual signo, mantenemos el signo, y si son distintos signos, se conserva el signo del número que tiene mayor valor absoluto. ¿Ya? Esto es como muy importante saberlo, ¿ya? Es elemental saberlo para resolver los problemas que vienen más adelante. Y lo otro tiene que ver con la sustracción del número entero. Ahí está la sustracción del número entero. Entonces, por ejemplo, veamos la siguiente sustracción, ya que es una sustracción de números naturales. Es decir, al 3 le quito 2, el resultado es 1 positivo, ¿cierto? Bueno, esa resta entre esos dos números naturales o también enteros, ¿cierto? Porque todos los números enteros también son naturales, eh, es equivalente, ahí está, es equivalente a sumarle, ahí está, ¿ven? En lugar de restar, lo podemos transformar a una suma, es equivalente a la suma, pero del opuesto del sustraendo, o sea, el opuesto del 2 positivo, que en este caso sería 2 negativo. Entonces, alguien descubrió que una resta, ya sea entre números naturales o números enteros, equivale a un tipo de suma, pero donde el sustraendo, ahí está, lo voy a marcar con rojo, el sustraendo, ¿cierto? Se le tiene que cambiar el signo. Y los resultados son idénticos, o sea, en ambos casos nos da
1 positivo. Esto se puede generalizar, ¿ya? A través de la siguiente expresión, que es la expresión que está acá abajo. Ahí está. ¿Ya? La resta entre estos dos números enteros, si a la A le resto B, eso es equivalente a que al minuendo, en este caso A, ¿cierto? En lugar de restarle, le sume el opuesto del sustraendo. Acá en este caso el sustraendo es B, lo cambio por el opuesto. ¿Ya? Y esa igualdad siempre se va a mantener, sean números naturales o sean números enteros. Generalmente utilizamos esta expresión cuando trabajamos con números negativos, porque a veces es un poco abstracto restar números que son negativos, entonces utilizamos esta expresión para poder trabajar con ese tipo de ejercicio. ¿Ya? Vamos de lleno a la resolución de los problemas. ¿Ya? Acá tenemos la pregunta número 1. Tenemos la pregunta número 1, entonces tenemos una resta, ¿cierto? Hay una resta, tenemos una división y tenemos una suma. ¿Ya? Ese no es una operación, sino que es un número negativo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Esto se llama operaciones combinadas. Entonces, en las operaciones combinadas significa que tenemos más de una operación. Tenemos resta, división, tenemos suma. En este caso, hay ciertas prioridades que se deben resolver primero, ciertas operaciones que se deben resolver primero, luego otras. Primero se resuelven los paréntesis, segundo se resuelven las multiplicaciones o potencias, las multiplicaciones y las divisiones de izquierda a derecha, Tercero se resuelven, las sumas o las adiciones y las sustracciones o restas de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, lo primero que teníamos que resolver acá es esta división. Entonces lo vamos a reescribir el ejercicio y lo vamos a desarrollar. Entonces tenemos 8 menos 8 dividido en 8 más menos 8. Entonces, lo primero que tenemos que resolver es esta división. 8 dividido en 8 es 1, ¿cierto? Entonces nos queda 8 menos 1 más menos 8. Entonces acá lo que tenemos es resta y suma, ¿ya? La suma y las restas tienen igual nivel de importancia, por lo tanto podría resolver la resta y después la suma, o la suma y después la resta. Entonces en este caso vamos a trabajar de izquierda a derecha, entonces vamos a trabajar primero con esta resta, que es cierto, es una resta entre números naturales, 8 menos 1 es 7, y a ese 7 le vamos a sumar el 8 negativo. El resultado final de esto es 1 negativo porque son números enteros de distintos signos. Ven, se dan cuenta que finalmente aplicamos las reglas que vimos en un comienzo. Ya siempre, 1 negativo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Vamos con la pregunta 2. Ya, en esta pregunta 2 también tenemos operaciones combinadas. Tenemos una resta, tenemos una multiplicación, tenemos una resta y tenemos una división. Entonces, si nos vamos a las prioridades, ¿cierto? Operaciones combinadas, y vamos a las prioridades de operación, lo primero que tenemos que desarrollar acá son las multiplicaciones y las divisiones de izquierda a derecha. Por lo tanto, tenemos que resolver esa multiplicación y esa división. Vamos a reescribir el ejercicio para poder trabajar en ella. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el ejercicio. Resolvemos la multiplicación 8 por 3, nos da 24, nos queda 6 menos 24. Resolvemos esta división, es 8, entonces queda 6 menos 24 menos 8. Ya, entonces acá deberíamos trabajar de izquierda a derecha. Entonces deberíamos resolver esta resta, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, ya esta resta no es entre números naturales, sino que es entero, porque a 6, en los números naturales, en el conjunto de los números naturales, no le puedo restar 24. Eso no se puede hacer. Por lo tanto, vamos a utilizar esta expresión para trabajar con números negativos. Entonces, teníamos la expresión que
al minuendo A, si le resto el sustraendo B, eso es equivalente a que al minuendo, que es A, le sume el opuesto del sustraendo, menos B, ¿ya? Lo opuesto. Entonces, en este caso, lo transformamos utilizando esta expresión. Vamos a utilizar esta expresión. Entonces nos queda 6, en lugar de sumarle, le vamos, o sea, perdón, en vez de restarle, le vamos a sumar, pero el sustraendo que era 24 lo transformamos al opuesto, es decir, queda 24 negativo. ¿Ya? Y podemos bajar la otra operación. Resolvemos esta suma, son de distintos signos, por lo tanto, restamos los valores absolutos, nos queda 18, nos queda 18, nos queda 18, nos queda negativo, ¿cierto? Porque el 24 tiene mayor valor absoluto. Restamos los valores absolutos y conservamos el signo del número que tiene mayor valor absoluto, que es del 24. Entonces nos queda 18 negativo menos 8. Una vez más, estamos trabajando con números enteros, ¿cierto? Porque le estamos quitando 8 a un número negativo. Entonces utilizamos nuevamente utilizamos esta expresión. Utilizamos esta expresión. Entonces nos queda, hacemos la transformación utilizando esta expresión. Nos queda al 18 negativo, en lugar de restarle, le vamos a sumar, pero el sustraendo cambia a su opuesto, es decir, el 8 que era positivo queda negativo. Y al final nos queda como una suma de números enteros de igual signo, sumamos los valores absolutos y conservamos el signo de los sumandos. Y ahí tenemos el resultado final. En este caso sería la alternativa A. Vamos con el tercer ejercicio. Acá tenemos M, nos dan M, ¿cierto? Que es menos 3. Nos piden, en el fondo esto se lee así, nos piden el opuesto de M, nos piden el opuesto del opuesto del opuesto de M. Y eso lo tengo que multiplicar por el valor de M. Entonces, vamos a resolver, vamos a reemplazar, ¿cierto? Acá, el valor de M lo vamos a cambiar a su opuesto. Si M es menos 3, entonces el opuesto es 3 positivo. Nos queda 3 positivo, o 3 simplemente no se escribe el signo. Nos queda el opuesto del opuesto de 3. Y eso lo multiplicamos por el valor de M, que es menos 3. El opuesto de 3 es menos 3. Se elimina como ese paréntesis y nos queda finalmente el opuesto del opuesto de 3. Entonces, el opuesto de 3 es 3 positivo. Y eso lo multiplicamos por el valor de M, que es 3 negativo. Acá aplicamos 3 por 3, 9, y aplicamos la multiplicación de signo. Más por menos es menos. Tienen que acordarse de la ley de signo. Más por menos menos, menos por más es menos por menos es más, y obviamente más por más es más. ¿Bien? Entonces el resultado es 9 positivo, por lo tanto la alternativa correcta es la letra A. Vamos con el ejercicio 4, ¿ya? Ese lo vamos a dejar para el final. Lo vamos a dejar para el final porque no es un ejercicio en sí, sino más bien son afirmaciones que se deben reflexionar. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 5. Ya nos dicen, nos dan el valor de P, que es menos 1, nos dan el valor de Q, que es 2, y nos piden esta operación. Acá simplemente tenemos que reemplazar nomás, chiquillos. Entonces, vamos a resolver. P es menos 1. Paréntesis. Nos dan el valor de Q, que es 2. Y a ese tenemos que restar el valor de P, que es menos 1. Acá solo reemplazo. ¿Ya? Eso está entre paréntesis para indicar que el número es negativo. Y eso está multiplicando. Cuando hay dos paréntesis y no hay ninguna operación entre medio, se entiende que es multiplicación. Y tenemos entonces el valor de P, acá, ¿cierto? En el otro paréntesis, que es menos 1, y le vamos a restar el valor de Q, que es positivo, que es 2. Así nos queda el reemplazo. Tenemos que tratar de reducir
los paréntesis interiores, resolverlos, y al final resolvemos las operaciones de multiplicación. Entonces, acá también hay una operación de multiplicación, ¿cierto? Porque no hay ninguna operación entre medios, por lo tanto se entiende que es multiplicación. Eso siempre ocurre. Entonces tenemos esta resta entre números enteros, que como ya lo vimos en el ejercicio anterior, lo transformamos a suma, pero al sustraendo le cambiamos el opuesto. Entonces el opuesto de 1 es 1 positivo. Resolvemos esta suma, nos queda 3, multiplicado por el resultado de esta resta. Acá obviamente estamos trabajando con número entero, entonces hacemos la transformación. Nos queda el minuendo, en lugar de restar le vamos a sumar, pero el sustrayendo cambia al opuesto. Entonces nos queda así. Tenemos una suma de números enteros de igual signo, nos queda, sumamos los valores absolutos y conservamos el signo. Entonces nos queda así finalmente la operación. Nos queda menos 1 por 3, menos 3, por menos 3. Entonces el resultado es 3 por 3, 9, y menos por menos, como habíamos dicho anteriormente, es más. Por lo tanto, el resultado es positivo y la alternativa sería la letra A. Bien. Vamos al siguiente ejercicio, al ejercicio número 8. Ya, entonces acá nos dan el valor de A. Nos dan el valor de A, que es igual, lo vamos a reescribir, 1 menos 15 por 3 menos 5. Finalmente, el valor de A es el resultado de realizar esas operaciones. Resolvamos esta operación para saber cuánto vale A. Entonces acá tenemos nuevamente operaciones combinadas porque tenemos una resta, tenemos multiplicación y tenemos resta. Primero se resuelve la multiplicación y al final la resta. 15 por 3 es 45. Entonces nos queda 1 menos 45 menos 5. Acá obviamente estamos trabajando ya con número entero, entonces hacemos la transformación. Nos queda el minuendo, le sumamos el inverso del sustraendo, que sería menos 45. ¿Ya? Y si quieren podemos bajar la otra operación. Pero tenemos que resolver de izquierda a derecha, entonces resolvemos esa suma, son dos números enteros de distintos signos, nos queda 44, restamos los valores absolutos y conservamos el signo del 45 que es negativo, entonces nos queda menos 44. Y a menos 44 le restamos 5 positivo. Entonces, como estamos trabajando con números enteros, entonces hacemos la transformación al minuendo, que es 44 negativo, le sumamos el opuesto del sustraendo, y de esta forma llegamos al resultado final, que en el fondo es una suma de números enteros de igual signo, sumamos los valores absolutos y conservamos el signo. Entonces ese sería el valor de A, ¿ya? El valor de B va a ser igual a 15 por 3 menos 1 más 5. Acá nuevamente tenemos operaciones combinadas. Tenemos multiplicación, tenemos resta y tenemos suma. Resolvemos primero la multiplicación. 15 por 3 es 45. Queda menos 1 más 5. Bueno, acá trabajamos solamente con números naturales, no es necesario hacer transformaciones. 45 menos 1 es 44, y 44 más 5 es 49. Pero nos piden, ojo que nos piden la diferencia entre A y B, o sea, nos están pidiendo A menos B. A vale menos 49, hacemos el reemplazo, lo vamos a restar el valor de B, que es 49. Entonces tenemos eso. Estamos trabajando con números enteros, ¿cierto? Porque hay un número negativo. Entonces hacemos la transformación. Al minuendo, que es menos 49, le vamos a sumar el opuesto del sustraendo, que es 49, el opuesto es menos 49. Al final nos queda de esa forma, y el resultado ahí tenemos una suma de números enteros de igual signo, sumamos los valores absolutos, que sería 98, y conservamos el signo de los sumandos, menos. Por lo tanto, el resultado final es menos 98, que corresponde a la letra E. Vamos con la pregunta número 7. Entonces nos dan el valor de A, que es 3, el valor de B, que es menos 1, y nos piden realizar esa operación. Lo que tenemos que hacer acá es sustituir, hacer la sustitución de números. Entonces nos dicen, el opuesto de B, ¿ya? El opuesto de B
Si b es menos 1, el opuesto es 1. Bajamos la operación menos, restamos el valor de a. El valor de a es 3, entonces nos queda así el paréntesis. Luego agregamos los otros elementos, bajamos el otro paréntesis, que es un corchete, nos queda el valor de a, que es 3, le restamos. Todo esto está en corchete. Y al final bajamos ese signo menos que el opuesto, ¿ya? Que sería el opuesto del corchete. Entonces resolvemos de los paréntesis más internos a los más externos. Resolvemos este paréntesis, que es una resta, ¿cierto? No es una resta natural, es una resta entre números enteros, ¿verdad? Porque en el fondo en los números naturales no le podemos restar 3 a 1, pero el número entero sí lo podemos hacer, por lo tanto hacemos la transformación que hemos trabajado, que en el fondo esa resta se transforma en suma, pero al sustrayendo 3 lo cambiamos por su opuesto, que sería menos 3. El resultado de esa resta finalmente es 2 negativo. Entonces, bajando, ya bajamos el corchete, ya eliminamos el circular, el paréntesis circular, bajamos el de corchete, nos queda 3 menos el paréntesis circular. Y eso sería el corchete. Nuevamente tenemos una resta, estamos trabajando con números negativos porque el 2, ¿cierto?, es negativo. Entonces hacemos la transformación, nos queda el minuendo 3, le sumamos el opuesto del sustraendo, nos queda el opuesto de menos 2 es 2, entonces nos queda 3 más 2. El resultado es 5 positivo. Y eso sería el corchete. Ahí está. Y a su vez, al final, nos piden el opuesto de ese valor. El opuesto es menos 5. Por lo tanto, el resultado final es menos 5. Entonces sería la alternativa A. Y finalmente, en la pregunta 8, nos dan una secuencia 4, 9, 25, 49, 121 y nos piden el sexto término. Bueno, en este caso se utiliza la lógica. En particular, en principio, estamos hablando de los cuadrados de los números. Bien, el 4 es lo mismo que el cuadrado de 2 elevado a 2. 9 es lo mismo que 3 elevado a 2. 25 es lo mismo que 5 elevado a 2. O sea, todos estos números son cuadrados perfectos. 49 es 7 elevado a 2, o 7 por 7, ¿cierto? Y el 121 es 11 elevado a 2. Ya en el fondo son todos los números, los primeros números elevado a 2. Por eso se dice que son los cuadrados. Pero, ¿qué condición cumplen estos números? ¿Qué relación hay entre el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11? Que estos números son números primos. Por lo tanto, son los cuadrados de los primeros números primos. Entonces, el siguiente término vendría a ser el siguiente número primo. El número que sigue después del 11 es el 12, pero el 12 no es primo porque tiene más de 2 divisores. Tiene el 12, tiene el 6, tiene el 4, tiene el 3 y tiene el 2. Entonces no es primo. El siguiente primo es el 13. El 13 tiene solo 2 divisores, por lo tanto es un número primo. Y eso lo elevamos al cuadrado y nos da finalmente el sexto término, que sería 13 por 13. Y eso es igual a 169. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra C. Ya, así chiquillos, entonces hemos resuelto los primeros 8 ejercicios de la guía número 1. Espero que hayan entendido, ¿ya? Y bueno, vamos a continuar trabajando, ¿cierto?, en la próxima semana con otras guías, eh, con las otras guías en el fondo que continúan. Bien, les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos pronto. ¿Ya? Que tengan una muy buena semana.